Hola amigos, en este video aprenderemos cómo configurar el apartado Hotspot de MikroTik de manera básica. Primero vamos a aprender qué es esto del Hotspot. Bueno amigos, MikroTik viene con una función que se llama Hotspot, mediante el cual una red puede ser pública. ¿Y en qué forma? Podemos tener varias opciones que inclusive podemos venderle a un usuario internet durante un tiempo determinado. Todo se hace mediante un portal cautivo, así como lo que estamos viendo en pantalla. Nos va a pedir usuario y contraseña. Voy a abrir el Winbox para que veamos esta parte prácticamente. Bueno amigos, ya tengo configurado un MikroTik. Voy a entrar a interfaces y aquí puedo ver el tráfico que está sucediendo en tiempo real. Bueno, ¿cuál es la función del hotspot? Pues es dar una red pública con usuario y contraseña mediante el portal cautivo, para que los usuarios de esa red puedan entrar dado un cierto tiempo, cuota o ancho de banda. Vamos a entrar al apartado de Hotspot para que lo conozcan. Este viene siendo el apartado. La primera pestaña de servidores, aquí donde vamos a tener el servidor de Hotspot. Viene un perfil, usuarios del Hotspot, perfiles de usuarios, cuáles son los usuarios que están activos en este momento a la configuración, los hosts y el enlace de IP y MAC, los puertos que están de servicio y lo que viene siendo el Wallet Garden o valla de permisos. Es decir, si ustedes quieren tener un servicio de una página sin que requiera usuario y contraseña, lo pueden tener. Para eso es el Wallet Garden. Por ejemplo, si quisiéramos anunciar la página de un hotel o de un restaurante, esa página puede estar libre, no necesariamente tendría que pasarse por usuario y contraseña para poder ingresar a esa página. Tenemos la lista de IP del Wallet Garden y por último tenemos las cookies. Esto es para la expiración del usuario junto con la MAC. Bueno, vamos a hacer un pequeño servidor. Previamente yo había configurado una LAN. Voy a Bridge, lo que viene siendo la LAN 2. Ya la había hecho con otros videos. Voy a utilizar esa LAN para hacer un hotspot. Bueno, nos vamos a Hotspot Setup. Aquí voy a seleccionar la LAN 2. Siguiente. Ese rango de IPs es el que quiero asignar al hotspot. El pool del servidor de DHCP. Aquí le vamos a poner none, no tengo certificado para el hotspot. Y la IP del SMTP server, en este caso lo voy a dejar así. Los servidores DNS vamos a poner los de el equipo, que viene siendo el 254. Este lo vamos a dejar como ejemplo.com. Aquí me va a pedir el usuario, un usuario del hotspot que puede ser un administrador. En este caso le voy a poner admin y admin y listo. Aquí ya nos configuró un perfil de hotspot, un servidor propiamente dicho. Aquí de este lado vemos el perfil y aquí es donde se me van a enlistar los usuarios.
Aquí habíamos visto que si yo quiero tener un perfil determinado, puedo hacerlo. Inclusive puedo limitar su ancho de banda. Los que están activos, en este caso no tengo ningún activo. El host, el enlace de IP tampoco tengo. El puertos, el wallet garden, y así sucesivamente con todos los perfiles que vimos. ¿Cuál es la ventaja que tiene Hotspot o qué es lo que nos puede dar? Como les había comentado, el Wallet Garden, que viene siendo un sistema mediante el cual se puede ingresar a algunas páginas sin autorización, o sea, sin usuario y contraseña. Puedo modificar yo la página de login también a los logos de mi empresa o de mi host mediante el cual estoy vendiendo internet en ese caso. El cambio transparente y automático de cualquier IP de un cliente a una dirección válida, que viene siendo el IP bindings. La contabilidad del usuario por tiempo, datos transferidos, lo que viene siendo aquí en activos. ¿Cuál va a ser la contabilidad de un usuario? Puedo asignar las direcciones IP mediante el IP binding y la información del estado en tiempo real del usuario, lo que viene siendo esto. Inclusive aquí en activos, inclusive puedo tener un perfil ya definido para un usuario mediante el cual voy a estar limitando su ancho de banda o bien los datos que ha gastado. Esta opción es muy buena para cuando se quiere vender internet o para cuando se quiere en un hotel pequeño cuidar la parte del internet. Bueno, ustedes dicen, bueno, entonces ¿cómo voy a hacer para hacerlo que sea público? Nos vamos a wireless. En este caso este microkit tiene wireless. Nos vamos aquí a virtual y aquí vamos a crear una interfase. En este caso vamos a ver cómo sería. Voy a crear la interfase WLAN 2. Vamos a ponerle AP Bridge. Aquí de este lado voy a ponerle un nombre, por ejemplo, prueba de red pública. El perfil de seguridad no se va a poner porque va a estar libre, no va a tener contraseña. WDS va a estar deshabilitado, el estatus y el tráfico. Creo esta interfaz, en este caso no la voy a crear, ya tengo una, nada más para ver cómo sería. Esta sería una interfase virtual y me voy a Bridge y aquí sería agregarla. Voy a agregar el puerto, en este caso por ejemplo si fuera la 2, y se lo voy a asignar a la 2, al LAN 2. Con eso de manera automática ya tengo el hotspot funcionando por Wi-Fi. En este caso no lo voy a asignar, nada más estábamos viendo cómo configurarlo. Más adelante vamos a hacer un video donde vamos a poner desde la configuración de 0 hasta tener un hotspot básico con un perfil y con una cantidad de megas y un consumo, para que ustedes vean cómo se hace esta configuración. Y aparte va a venir el script abajo en la descripción. Bueno amigos, esto es todo en este video, nos vemos hasta el siguiente. Saludos, suscríbanse al canal, va a haber muchas sorpresas y vamos a tener nuevos videos muy interesantes de configuración de MikroTik y algunas otras cosas, algunas otras sorpresas de nuevos videos. Hasta luego, saludos, que estén bien, nos vemos.